A continuar, el día pasado hicimos una introducción del libro de Apocalipsis y voy a compartir en la pantalla muy rápidamente eh, el esquemita de lo que es el libro entero para que refresquéis vuestra memoria. Simplemente para que lo tengáis ahí en pantalla. ¿Vale? No sé si lo podéis ver ahí. ¿Vale? Aquí es un poco el esquema para que lo tengamos en mente, ¿no? Yo estuve comentando que el libro de Apocalipsis es verdad que es un libro que muchas veces ha sido muy mal interpretado, ¿no? Quizá por la complejidad que tiene mucho de la simbología, pero os proponía este esquema como una manera de que podamos entender el libro de una manera más clara, ¿no? Y a mí me ayudaba mucho esta división en 7 secciones. El libro básicamente tiene un prólogo donde se presenta el propósito del libro, quién lo escribe y el mensaje de parte de quién viene, y luego un epílogo final donde tenemos instrucciones finales, advertencias de parte del Señor, ¿no? Y en medio de este prólogo y epílogo lo que encontramos básicamente son 7 revelaciones, 7 secciones, que lo que nos van a dar es una perspectiva amplia desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo y la consumación de los tiempos, desde 7 perspectivas distintas. Eso es lo que os quise transmitir, ¿no? Y lo que hoy vamos a empezar a ver es la primera sección, la revelación primera, cuyo tema principal de lo que nos va a hablar esta sección es esa perspectiva desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, que está ocurriendo desde una perspectiva de Cristo y su iglesia, ¿vale? Básicamente, esta sección nos va a hablar y nos va a presentar una carta. En realidad, esta primera sección es una carta pastoral del Señor Jesucristo hacia su iglesia. Y para que veáis un poquito el esquema y tengáis claro cómo se estructura, esta primera sección que va desde el versículo 4 del capítulo 1 hasta el final del capítulo 3, yo la he dividido en 3 bloques, ¿vale? Hay una salutación inicial que ahora la vamos a empezar a ver de parte de Juan a las 7 iglesias. Luego se nos va a presentar una segunda sección que es la visión del Hijo del Hombre, una visión acerca de Jesucristo, una visión gloriosa, ahora lo veréis que es espectacular. Y luego una tercera sección que es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a las 7 iglesias, ¿vale? A cada una de las iglesias. Hoy no nos va a dar tiempo a ver este tercer bloque, estos mensajes de las 7 iglesias, es lo que veremos el próximo día, pero sí que vamos a estar viendo las dos primeras secciones, esa salutación y la visión del Hijo del Hombre, ¿vale? Así que vamos a empezar, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a empezar a ir viendo. Y espero que tengáis vuestras Biblias ahí bien abiertas por el capítulo 1, porque vamos a ir viendo sección por sección y versículo por versículo, ¿vale? Entonces, fijaos, comienza de esta manera. Y como os digo, esta primera sección que vamos a empezar a ver hoy, que la veremos en 2 sesiones, es básicamente una perspectiva de Cristo y su iglesia. Y no es más que una carta pastoral del propio Señor Jesucristo a su iglesia. Y dice así, comenzamos en el versículo 4. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fijaos, Juan inicia esta sección con una salutación típica de cualquier carta. Es una salutación al estilo de las que enviaba Pablo cuando él escribía, por ejemplo, a la iglesia de los Corintios o a Éfeso o a cualquiera de otras de las iglesias, ¿no? Y vemos cómo Juan se presenta como el remitente de esta carta. Pero tenemos que tener algo muy presente. Aunque Juan es el que escribe físicamente esta carta en realidad es una carta personal del Señor Jesucristo para nosotros, para su iglesia. Es el mismo Señor Jesucristo quien está escribiendo y es el remitente último de esta carta. Recordad cómo iniciaba el libro, ¿no? El libro, presentaba Juan el propósito del libro y dice la revelación de Jesucristo, es decir, el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, una revelación que le es dada por Dios, el Padre, al Señor Jesucristo, porque quiere manifestar el Señor Jesucristo a sus siervos, a su iglesia, a nosotros, las cosas que han de suceder pronto. Y veíamos que lo de las cosas que han de suceder pronto
no son en un periodo de tiempo corto, sino que es lo que está queriendo enseñarnos y manifestarnos, es lo que tiene que ver con los últimos tiempos. Y esos últimos tiempos son desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Así que Él quiere hablarnos algo acerca de lo que va a pasar en este periodo de tiempo, en lo que es la dispensación de la Iglesia. Y el Señor mismo es el remitente de esta carta. Él quiere declararnos estas cosas porque Él quiere consolar a su iglesia. Él quiere animarnos. Él quiere también exhortarnos, también advertirnos acerca de peligro, darnos un toquecito de atención a nosotros, sus hijos, como su iglesia, porque Él nos ama. Y la Escritura nos dice que el Señor al que ama también disciplina. Así que Él nos ama y Él quiere advertirnos, edificarnos y consolarnos a través de este mensaje. Y el Señor lo envía por medio de su ángel, nos dice. Tal vez el ángel es el que lo comunica a Juan, ¿no? Fijaos qué interesante que hay una cadena de responsabilidad ahí, una jerarquía, un orden celestial. El cielo no es una anarquía, no es cada uno hace lo que quiere, sino que todo está organizado y gobernado de una manera perfecta por Dios. Así que fijaos, en el propio saludo, al igual que en las cartas de Pablo, encontramos esa salutación, pero también una bendición, porque él inicia esto diciendo gracia y paz. Estas gracia y paz no son solo de parte de Juan, son gracia y paz de parte de quién. Si seguís leyendo, Juan nos dice de parte de quién recibimos esa gracia y esa paz. Fijaos, en primer lugar, esa gracia y esa paz provienen del que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién es este al que se está refiriendo Juan? ¿Quién es este el que es, el que era y el que ha de venir? La idea es alguien que no tiene ni principio ni fin, alguien que es autoexistente. Esto es realmente un eco del mismo que se presentó ante Abraham y dijo, perdón, ante Moisés y dijo, yo soy el que soy. Alguien, un ser autoexistente, que no tiene principio ni fin, es Dios Padre. Así que esta salutación, esa gracia y esa paz que nosotros vamos a recibir, que recibimos a través de esta carta, en primer lugar provienen de Dios el Padre. Luego dice los 7 espíritus que están delante de su trono, ¿no? Y aquí empezamos un poquito con el simbolismo ya en el libro de Apocalipsis. Como sabéis, los números en el libro de Apocalipsis son simbólicos y el 7 da la idea de lo completo, lo perfecto, lo pleno, lo cabal. Con lo cual, cuando aquí Juan está hablando de los 7 espíritus que están delante de su trono, a quien se refiere es a la plenitud del Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Así que esta gracia y esta paz la recibimos de parte del Padre, la recibimos también de parte del Espíritu Santo y en tercer lugar la recibimos también de Jesucristo. Aquí sí está más claro el lenguaje que usa Juan, ¿verdad? El testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Así que es de la Trinidad, es del Padre, del Espíritu, el Hijo, que se nos presenta este saludo y lo primero que nos quiere decir es que recibimos de ellos gracia y paz. Gracia y paz de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Gracia qué es? Un don inmerecido, ¿verdad? Hemos recibido de parte de Dios el perdón de nuestros pecados y hemos recibido vida eterna, algo que no merecíamos, porque lo que merecíamos era la condenación por nuestro pecado. Sin embargo, hemos recibido gracia, hemos recibido algo que no nos merecíamos, que es el perdón y la vida eterna. Y luego paz. Ahora podemos disfrutar como creyentes de la tranquilidad de saber que la sonrisa de Dios está sobre nosotros, no por nuestros méritos, sino porque el Padre nos ve ahora a través del filtro de su Hijo Jesucristo. Su justicia, las perfecciones del Señor Jesucristo han sido puestas a nuestra cuenta y el Padre está complacido con nosotros. Lo mismo que Él dijo de su Hijo, de en ti está toda mi complacencia, cuando allí lo vimos bautizándose en el Jordán, ahora nosotros disfrutamos de esa misma complacencia de parte del Padre. Su sonrisa está sobre nosotros por sus méritos, por lo que Él hizo por nosotros. Disfrutamos de esa tranquilidad y de esa paz con Dios. Ahora, ¿cómo es posible que podamos disfrutar nosotros de esa paz? Pues fijaos, Juan nos lo recuerda en la manera en la que nos presenta al Señor Jesucristo, porque nos dice que Jesús fue el testigo fiel. Sabéis que Jesús vino de parte del Padre a esta tierra y transmitió un mensaje de parte del Padre, que era el mensaje del Evangelio. Cuando leemos el Evangelio, lo que vemos es que el Señor lo que hace es predicar. Él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él trae un mensaje de parte del Padre
que es la necesidad de fe y arrepentimiento en Él, en el enviado del Padre, para que pudiéramos tener perdón de los pecados. Así que Jesucristo no vino a esta tierra a hacer su plan, a hacer lo que Él quería, sino que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él fue un testigo fiel del Padre, sometiendo su voluntad a la voluntad del Padre, haciendo todas las cosas que le decía el Padre que hiciera. Fijaos, en Juan 12:49, allí hablando Jesús dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que debo de decir y de lo que debo hablar. ¿Os dais cuenta? Él en todo momento siempre se sometió al Padre y todo lo que hacía, todo absolutamente, era en sometimiento a la voluntad de Dios, haciendo lo que el Padre le decía que hiciera. Y fijaos, ¿qué vino Jesús a hacer? No solamente vino de parte del Padre a hablarnos, sino que Marcos 10:45 nos resume también muy bien su misión, su propósito, y nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que nosotros podemos recibir gracia y paz porque Jesús vino como un testigo fiel que vino a cumplir la voluntad del Padre y vino a entregarse a la muerte. Y de hecho eso es lo justo, la siguiente característica que Juan está enlazando. No solamente Jesús es el testigo fiel, sino que Juan nos dice que Él es el primogénito de los muertos. La misión de dar su vida en rescate por muchos fue ejecutada de manera exacta a como estaba planeada por el Padre. Y además la confirmación de que ese pago que Él hizo por nuestros pecados fue aceptada por el Padre, la tenemos cuando Jesús resucita de entre los muertos. El Padre levantó al Hijo de los muertos, confirmando que lo que Él decía era verdad y confirmando además que ese pago que Él había hecho por nuestros pecados fue efectivo y aceptado por el Padre. Así que ahora nosotros podemos tener plena confianza en que de la misma manera que Jesús fue levantado de entre los muertos, nosotros también vamos a ser levantados en el día final, si hemos gustado la muerte antes de que Él venga, ¿verdad? Jesús ha sido el primogénito, es decir, el primero entre muchos otros que resucitarán. Recordáis las palabras de Jesús, ¿no? Dice, el que cree en mí tiene vida eterna, ¿no? Y Él habla de que nosotros vamos a resucitar en el día final, ¿no? Y en la prueba de su muerte y resurrección tenemos esa confianza y esa esperanza de que su mensaje era verdad, de que Él venía de parte del Padre y que esa palabra que Él nos ha dado es una palabra que nos puede llenar de gozo y esperanza, porque la muerte no es el final, hay una esperanza mucho más allá de la muerte y tenemos la garantía de que Él nos va a resucitar de entre los muertos porque Él fue el primero que lo hizo ya, lo ha demostrado. Y en último lugar, Juan nos presenta a Jesús no solamente como el testigo fiel, no solamente como el primogénito de los muertos, sino también como el soberano de entre los reyes. Habiendo cumplido con la misión del Padre, habiendo entregado su vida en la cruz, ahora Jesucristo ha sido exaltado a la diestra del Padre y Él ha sido puesto en autoridad sobre todas las cosas. Él tiene poder porque el Padre le ha colocado en esa posición. Fijaos lo que nos dice Hebreos 10:12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que Él es el Rey, Él es soberano, Él tiene poder para ejecutar y para cumplir lo que Él nos ha prometido. Es preciosa la imagen que aquí nos está presentando, ¿no? Contemplando esta preciosa realidad, no sé lo que pasa por vosotros, qué es lo que estáis pensando, pero fijaos, Juan, cuando está escribiendo estas cosas, no puede evitar que salgan unas palabras de alabanza y de adoración al Señor Jesucristo. Por eso dice en el versículo 5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Juan ahora está expresando esa alabanza acerca de Jesús, quien nos amó y lavó nuestros pecados, ¿verdad? Y nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios, su Padre. Hay una expresión de alabanza, de gratitud al Señor cuando entendemos esta realidad de lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Además, fijaos cómo Él nos dice que nos ha hecho a nosotros también reyes y sacerdotes, ¿no? Reyes en el sentido de que también nos ha dado el privilegio de gobernar juntamente con Él. Un poco más adelante, en la segunda sección que veremos de Apocalipsis, vamos a ver 24 ancianos que están sentados en tronos y que lo que están haciendo es adorando al Padre y poniendo sus coronas delante del trono, ¿no? Y dijimos que estos 24 ancianos son los creyentes. Así que fijaos, los que somos creyentes y estamos en Cristo, el Señor nos ha dado esta potestad y nos ha hecho reyes. Gobernamos juntamente con Él. Es un privilegio tremendo, increíble estar sentados en el trono con Jesús, ¿no? Y no solamente nos ha hecho reyes, sino que también dice que nos ha hecho sacerdotes. El sacerdocio del creyente hace referencia a una nueva posición
que tenemos los creyentes en la tarea de adoración. Esto es lo que hacían los sacerdotes, ¿verdad? Ofrecer los sacrificios en el templo y se encargaban de la adoración al Señor. Ahora nosotros, en Cristo Jesús, Él nos ha hecho a nosotros sacerdotes, ¿no? En virtud de todo esto, todo creyente ahora tenemos el privilegio y la responsabilidad de acercarnos y de presentarnos a Dios, pero ahora como un sacrificio vivo. Nos dice Romanos 12:1 que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Él, ¿no? Para ofrecer esos sacrificios espirituales. Ahora podemos adorarle en todo lugar, no necesitamos un templo, podemos adorarle en espíritu y en verdad, como Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿verdad? Podemos orar, podemos pedirle, podemos recibir del Señor, podemos servirle, podemos buscar su rostro y más glorioso aún, somos aceptados por Él. Estamos en su presencia y Él nos ama y nos acepta. Y el sacerdocio del creyente se ejerce en todas y cada una de las esferas de la vida, no solamente en el local de la iglesia, ¿no? Somos sacerdotes en nuestro trabajo, en el hogar, en la iglesia, en nuestras relaciones interpersonales. Todo lo que hacemos en realidad es adoración espiritual. Todo es sagrado en ese sentido. Nuestra labor como trabajadores, nuestro desempeño como estudiantes, nuestra dedicación como esposos, el ser padres, hijos, son formas legítimas a través de las cuales ejercemos nuestro sacerdocio, ¿no? El velo se rasgó, el camino se abrió y ahora nosotros somos sacerdotes y podemos acercarnos a ese lugar santísimo en Cristo Jesús, ¿no? Podemos ahora vivir para adorar a Dios y podemos vivir para su gloria, ¿no? Por eso Juan exclama, cuando dice esto de sacerdote y reyes, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos, ¿verdad? ¿No es precioso lo que el Señor ha hecho por nosotros? Es maravilloso lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Así que fijaos, habiendo descrito la obra del Señor Jesucristo, y esto lo hace Juan también para animar a los creyentes, y espero que también esto os esté animando a todos vosotros, ahora Juan pone su mirada en la parusía, es decir, en la segunda venida de Cristo, anticipando de alguna manera, a modo de resumen, el periodo de tiempo del que él nos va a hablar en cada una de estas revelaciones o estas secciones del libro. Y ahí dice en el versículo 7, he aquí que viene en las nubes. Hermano, hay algo seguro, independientemente de cuál sea tu posición escatológica, si eres premilenarista, amilenarista o postmilenarista, hay una verdad que tenemos todos claro y es que el Señor va a regresar por segunda vez. El Señor viene y dice que todo ojo le verá, ¿no? No hay segundas venidas invisibles. Sé que hay algunas posiciones escatológicas que hablan de una segunda venida invisible, pero creo que este versículo descarta esa idea, ¿no? Dice que cuando el Señor venga por segunda vez, todo ojo le va a ver. Y dice que los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Aquellos que no hayan reconocido el señorío de Cristo, aquellos que no se hayan arrepentido de sus pecados, cuando el Señor venga en su segunda venida, Él viene en toda su gloria para traer juicio, todos estos harán lamentación por Él. Y la idea aquí, la palabra que usa es que se darán golpes en el pecho en señal de duelo y de desesperación al ver ese juicio que va a caer sobre ellos, ¿no? Juan nos sigue diciendo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que debe venir, el Todopoderoso. Fijaos, el alfa y la omega son respectivamente la primera y la última letra del alfabeto griego, ¿verdad? Por tanto, aquí Cristo se describe a sí mismo como la completa, perfecta y eterna revelación de Dios. Es como si estuviera diciendo, yo soy desde el principio hasta el fin, es decir, el ser eterno. Eh, y de alguna manera esto nos quiere animar porque vamos a ver a través de cada una de estas secciones cómo estamos en una guerra espiritual y Cristo está batallando en esa guerra espiritual. Así que de alguna manera cuando aquí el Señor nos está diciendo, mirad, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el Rey Todopoderoso, de alguna manera lo que nos está animando a que veamos que no hay ningún enemigo que vaya a poder con él, que si estamos a su lado somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que sé valiente, tu enemigo no puede destruir a Cristo. No hay nadie que pueda destruir a Cristo. Y por otro lado, fijaos que aquí también nos está revelando que Cristo es completamente igual al Padre. Por eso dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Fijaos que aquí Jesús se está identificando con ese mismo, el que era, que es y que ha de venir del principio de la sección, con Dios Padre. Son uno. ¿Vale? Fijaos, es lo mismo que el Señor nos dijo. Dice, yo y el Padre, uno somos. Así que, hermano, Jesucristo es todopoderoso para confirmar sus palabras, para cumplir las promesas que Él nos ha dado y todas las promesas que además se cumplirán. Así que podemos confiar plenamente en Él, podemos descansar en Él, podemos saber que estamos protegidos en Él, porque Él es Rey de Reyes
y Él es Señor de señores. Esto sería la primera sección que hemos visto, la salutación. Vamos ahora a entrar en la segunda sección que vamos a ver hoy, que es esta visión acerca del Hijo del Hombre, que son los versículos del 9 hasta el 20. Y fijaos cómo ahora Juan comienza a describirnos la visión que tuvo. Y ya quizás sí que se empieza a complicar un poco más el tema por el lenguaje que Juan usa, ¿no? Recuerda que Apocalipsis usa un lenguaje simbólico y no podemos interpretar todas las cosas de una manera literal, tenemos que entenderlas a la luz de muchas de ellas el Antiguo Testamento y también de mucho de lo que el Apocalipsis nos muestra, ¿no? Así que fijaos, comienza esta segunda sección diciendo: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan se presenta como un hermano más entre los creyentes a los que él dirige esta carta. Y además nos revela que él también está participando de los sufrimientos que los creyentes a los que él escribe están también padeciendo. Y es la persecución por causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Y Juan fue desterrado a esta isla de Patmos. Y Juan aquí nos dice que él tiene una experiencia que fue algo sobrenatural, algo fuera de lo común le aconteció. ¿Y qué es lo que experimentó Juan en esta isla? Él dice en el versículo 10 que él estaba en el Espíritu en el día del Señor y que oyó detrás de él una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Así que Juan, en un momento dado, estando en la isla de Patmos, en el día del Señor, es lleno del Espíritu Santo, dice que estaba en el Espíritu, y no sabemos exactamente cómo, pero pareciera como si Juan hubiese sido trasladado y librado de las limitaciones del tiempo y el espacio, y le es revelada una imagen gloriosa, una imagen que él debe ver y debe escribir acerca de ella para enviar ese mensaje a las iglesias. No sé, quizás Juan no vio con sus ojos físicos, quizás no oyó con sus oídos físicos, pero Juan no está dormido, él está despierto, pero por el Espíritu está recibiendo este mensaje directo de parte de Dios. Y este tipo de visiones, bueno, tenemos que reconocer que son algo fuera de lo común, de la experiencia habitual de todos los creyentes. Y sobre todo pensemos que Dios está en este momento del tiempo dando una revelación nueva a Juan para su iglesia. El canon de la Escritura todavía no está cerrado, pero esta experiencia fue una experiencia muy especial y particular de Juan. Aunque tenemos que reconocer que no es el primero que recibe una revelación de esta manera. Esta experiencia, aunque es muy singular, que le es dada a Juan, pero si os acordáis, por ejemplo, el profeta Daniel y el profeta Isaías también experimentaron algo muy parecido. Daniel, en el capítulo 8, nos dice que en el año tercero, en el reinado de Belsasar, se le aparece una visión, y vi en visión estando él en Susa, la capital del reino, y allí alzó sus ojos y dice que tiene una visión acerca de un carnero que estaba en un río, que tenía 2 cuernos y los cuernos eran muy altos, uno más alto que otro, etcétera, ¿no? O sea que vemos que Daniel tuvo una experiencia similar, fue lleno del Espíritu y él recibe una visión también de parte del Señor, ¿no? Y a Isaías también le pasa lo mismo, dice que en el año en que murió el rey Uzías, allí en Isaías 6.1, él recibe del Señor una visión donde ve que el Señor está sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Así que, aunque es una experiencia sobrenatural, no es la primera vez que el Señor usa este tipo de experiencia para transmitir un mensaje a su iglesia. Ahora, a mí me llama la atención que es curioso que en todos los casos se hace referencia a lugares y momentos precisos de la historia. No sé si os habéis fijado. Las revelaciones no son una invención de Juan. Juan dice: me pasó a mí y yo estaba físicamente en la isla de Patmos. Cuando Daniel tiene su visión, nos dice que fue en el reinado de Belsasar en un tiempo concreto y que además estaba en un lugar concreto, en Susa, la capital del reino. Isaías le pasa igual, después de que muere el rey Uzías, en un tiempo concreto, tiene aquella visión. O sea que todas estas visiones no son un cuento, hay una base histórica y ellos están relatando que fueron reales y fue algo que ocurrió en un tiempo concreto y en un lugar concreto, ¿no? De alguna manera están verificando que su testimonio es cierto y dan fechas y lugares concretos, ¿vale? Y en estas condiciones dice Juan que él escucha una voz detrás de sí, dice una voz como de trompeta.
¿Qué significa esto de una voz que era como de trompeta? Un poco raro, ¿no? Esta imagen, ¿no? Pero fijaos, si nos vamos al Antiguo Testamento, cuando Dios tenía algo que impartir a su pueblo durante la dispensación del Antiguo Testamento, el Señor los reunía llamándolos con el sonido de trompeta. Aquí Juan está diciendo es como de trompeta, no es que fuese una trompeta física, pero sí usa esta imagen de como de trompeta. Y yo creo que Juan está indicando que la voz era una voz semejante a la de Dios mismo cuando está llamando a su pueblo a congregarse delante de él para escuchar su voz. De alguna manera Juan está recibiendo esta voz y es una voz que le está llamando la atención a decir, tengo algo importante que deciros, tengo algo importante que mostrarte y algo que debes comunicar a mi pueblo. Y la voz le dijo, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. La voz que él escucha nos dice que era la voz misma del Señor Jesucristo. Y le ordena a Juan escribir lo que viera y enviarlo a las 7 iglesias. Creemos que Juan escribió estas visiones al momento de recibirlas, por lo que nos dice en el capítulo 10, versículo 4, o posiblemente inmediatamente después, pero él tiene que escribir lo que ve y enviar este mensaje. Ahora, ¿qué es lo que ve Juan en esta visión? Es lo que nos dice en el versículo 12 al 16. Dice que se volvió para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ahora veremos esto de los candeleros de los que es. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salían una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Así que fijaos, aquí tenemos 3 elementos. Tenemos 7 candeleros de oro que Juan ve, uno semejante al Hijo del Hombre, y luego 7 estrellas en la diestra, en la mano derecha del Hijo del Hombre. Así que ahora comienza un poco lo complicado y tenemos que interpretar los símbolos de este cuadro. ¿Quiénes son estos 7 candeleros? ¿Quiénes son estas 7 estrellas? Bueno, tenemos que reconocer que el Señor no lo ha puesto fácil en este primer capítulo, ¿verdad? Porque los que habéis leído os habréis dado cuenta que en el versículo 20 el propio Señor Jesucristo revela el misterio de estos elementos simbólicos, ¿no? Allí dice en el versículo 20 que el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que el Señor Jesucristo nos está dando la solución a la interpretación de esta visión, ¿vale? Los 7 candeleros, está claro, son las 7 iglesias. Estas 7 iglesias a las cuales Juan tiene que enviar el mensaje. Eso está claro, ¿no? Quizá lo que no está tan claro es quiénes son estos ángeles. ¿Quiénes son estos ángeles que están en esta escena, ¿no? Estas 7 estrellas nos dice que en realidad son los 7 ángeles de las 7 iglesias, ¿no? No sé si habéis mirado algo, pero yo como interpreto estos 7 ángeles, estoy convencido de que se está haciendo referencia a los pastores, a los ancianos, a los que el Señor ha encomendado el cuidado pastoral de su iglesia. Aquellos que tienen la responsabilidad delegada por parte del Señor de gobernar a su iglesia y de enseñar y ministrar la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque si vais a los capítulos 2 y 3, hay una frase que se repite con mucha frecuencia y es escribe al ángel en la iglesia tal, escribe al ángel en la iglesia tal. De alguna manera el Señor Jesucristo está instando a Juan a que este mensaje que le está dando a Juan lo escriba y lo envíe a la iglesia, pero dice envía al ángel en la iglesia tal. Yo dudo de que este ángel se haga referencia a un ser angelical. Yo creo que tiene que ser una persona real de alguna de estas iglesias que debían recibir esta revelación. Alguien que tendría esa responsabilidad de recibir la carta y leerla y enseñarla a toda la congregación. Así que lo más natural para mí es pensar que este ángel al que se hace referencia sean precisamente los pastores, los ancianos, los que tenían a su cargo la responsabilidad de enseñar la palabra, ¿no? Hay una autoridad delegada por parte del Señor en los pastores, en los ancianos a los cuales el Señor llama,
Y por eso aparecen además, yo creo que en esta imagen como estrellas a su diestra. De la misma manera que Dios el Padre ha dado autoridad al Hijo y el Hijo se ha sentado a la diestra del trono de Dios, ahora Jesús también delega a los pastores el gobierno de su iglesia y por eso aparecen representados en su mano derecha como estas 7 estrellas, ¿no? De hecho, fijaos, cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, deja claro esta idea de que los ancianos son los que tienen esa autoridad delegada por parte del Señor de gobernar la iglesia. Y allí en 1 de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien, ¿veis? Está claro que el Señor ha delegado esta autoridad de gobernar la iglesia a los pastores y ancianos, dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así que estas 7 estrellas que están en la diestra del Hijo del Hombre simbolizan a los pastores, a los ancianos, a los ministros que están supervisando y gobernando la iglesia. Ahora, entendedme bien, cuando se compara a los pastores con estrellas, no pensemos en ellos como que son las estrellas de Hollywood, ¿vale? Creo que el simbolismo no va por ahí, no es que sean las estrellitas y todo el mundo tenga que admirarlo, ¿no? Ni tampoco son más que ningún otro hermano de la iglesia. Simplemente el Señor ha delegado en ellos una responsabilidad especial en cuanto al gobierno y la enseñanza de la iglesia. Tienen un rol específico que el Señor le ha dado, pero es un rol que es igual de importante que cualquier otro rol que haya en la iglesia. Hermanos y hermanas que están desempeñando su ministerio en la iglesia, porque a fin de cuentas somos todos un cuerpo, todos somos miembros los unos de los otros y todos somos importantes para el buen funcionamiento del cuerpo, ¿no? Además, observad una cosa, el Señor usa también el símbolo para la iglesia del candelero y ahora para estos pastores o ancianos, los ángeles de cada una de la iglesia, las estrellas, ¿verdad? Y creo que tiene sentido porque, ¿sabéis? Hay una función clara en ambos, que es la de alumbrar en medio de la oscuridad. Tanto el candelero como la estrella son aquellos que deben sostener y alumbrar para traer claridad en medio de la oscuridad, ¿no? Además, recordáis las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Él nos dice a nosotros, le dijo a sus discípulos y dice a su iglesia, allí en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Interesante, usa la misma palabra candelero, ¿verdad? Y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, hermanos, tú y yo somos parte de la iglesia. Tú y yo somos parte de esos candeleros a los cuales están presentes en esta visión y a los cuales Juan va a dar este mensaje de parte del Señor Jesús, ¿no? Nosotros somos esos candeleros. Ahora, aquí quizás viene la mejor parte y es observar al Hijo del Hombre. Hemos visto estos candeleros, hemos visto estas estrellas, pero ahora sobre todo Juan se centra en esta visión en el personaje principal, que es a alguien semejante al Hijo del Hombre. No os desvelo ningún misterio, os digo que es la imagen del Señor Jesucristo, ¿no? Él mismo se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Así que está claro que a quien está describiendo aquí es ni más ni menos que a nuestro Señor Jesucristo. Y es preciosa esta descripción que él hace del Señor Jesucristo, ¿no? Porque nos dice, en primer lugar, que este que tiene aspecto como Hijo de Hombre tiene vestidura larga y cinto de oro. Esto es símbolo de su realeza y de su poder. El Señor Jesucristo es rey, no lo ha dicho antes, Él es rey de reyes, el Señor le ha dado esa autoridad. Así que en esta imagen se presenta como tal, con toda su gloria y su poder. Su imagen ya no es la de un humilde hijo de un carpintero. Ahora Jesús se está manifestando como Él es realmente, con su manera gloriosa, de una manera plena. Su majestad, toda su gloria está de alguna manera representada en este símbolo y en esta vestidura larga y en ese cinto de oro que tiene puesto. Luego nos dice que su cabeza y su cabello es blanco como la lana más blanca, como la nieve, y su rostro como el sol. Esto es símbolo de su pureza y su santidad. No hay nadie comparable al Señor Jesucristo en cuanto a su santidad y su pureza, ¿no? De la misma manera que el sol es cegador, no podemos ni siquiera fijar nuestros ojos sobre el sol porque es demasiado brillante, así es el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Es una santidad que ningún ser humano puede resistir. Nadie puede mantenerse en pie ante la gloria y la santidad que destila el Señor Jesucristo. Nos dice también que sus ojos son como llama de fuego, es decir, que nada escapa a su mirada escrutadora.
Sus ojos son capaces de leer hasta lo más profundo del corazón del hombre. Él conoce los pensamientos más íntimos de tu corazón y sus ojos penetran hasta el rincón más oscuro de nuestro ser. Él lo ve todo, él conoce todo, él sabe todas las cosas. Luego sus pies nos dice que son semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. ¿Sabéis? El bronce bruñido es un bronce pulido, muy brillante, que reluce como un horno. Y son los pies de un guerrero preparado para la batalla. Es verdad que sus pies fueron clavados y heridos por los romanos y por nosotros en la cruz del Calvario. Pero fijaos, la imagen que Juan nos presenta en esta visión es la de los pies como los de un guerrero invencible. Unos pies que ya nunca más podrán ser traspasados porque ahora muestran su fuerza y su poder para pisotear y para vencer a sus enemigos. Él es un guerrero invencible. Dice que su voz es como estruendo de muchas aguas. ¿Qué me decís de la voz del Señor Jesucristo? Es la voz del león de la tribu de Judá. Es una voz ensordecedora, es como el ruido, que no sé si habéis estado alguna vez en una cascada, ¿no?, grande, y os metéis ahí debajo, es un ruido ensordecedor que muestra el poder y lo arrollador de la fuerza del agua, ¿no? Pues de esa misma manera es la voz del Señor Jesucristo, es una voz que no se puede parar, lo que Él dice se cumple. Lo que Él ha planeado lo va a llevar a cabo. No hay nadie que pueda ponerle peros al Señor. No hay nadie que pueda pararlo. Su voz es poderosa y Él viene a traer juicio. Esa es la advertencia para este mundo. Y dice también que de su boca sale una espada de dos filos. Esta espada de dos filos representa la palabra de Dios, la verdad que sale de la boca del Hijo. Nos dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fijaos que esta descripción también es una espada de dos filos. Es la misma espada de dos filos que sale de la boca de Jesús. Es una palabra que viene para juzgar, comenzando por su iglesia. No lo olvidemos, pero también después va a traer juicio a sus enemigos. Ahora, ¿qué produce en ti esta imagen del Señor Jesucristo? A vosotros no sé, a mí me produce, por un lado, asombro. Hay un asombro por ver la gloria del Señor Jesucristo en todos y cada uno de sus atributos. También temor y respeto, ¿no? Él no es alguien con quien se pueda jugar. Lo que Él dice lo lleva a cabo, pero es que Él tiene poder y tiene autoridad sobre todas las cosas. Nuestro Señor es glorioso, Él es digno de toda alabanza, Él es digno de toda adoración y también es digno de ser temido, no lo olvidemos. Él es digno también de ser temido. Ahora, ¿sabéis cómo reacciona Juan al ver esta imagen de Jesús? El versículo 17 dice que cuando él vio esta imagen cayó como muerto a sus pies. El Señor Jesucristo, Juan, cuando ve al Señor Jesucristo, dice que cae como muerto. Es una experiencia similar a la que experimentó Isaías cuando él tiene la visión de ese trono de Dios y él se da cuenta que está en la presencia del Señor. Y allí en Isaías 6:1 dice que viendo ese monte alto, sublime, la falda que llevan al templo, y allí había serafines, cada uno con 6 alas, que cubrían su rostro, etc. Y luego en el versículo 5 dice que cuando tiene esa visión dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La experiencia que tiene Juan es una experiencia similar, ¿no? Ve la gloria del Señor, ve su ser glorioso resplandeciente y cae como muerto. No hay nadie que pueda sostenerse en pie delante del Señor Jesucristo. Su gloria es impresionante. Ningún ser humano puede resistir en su presencia y no caer muerto. Su sola presencia y santidad te aplastarían si Él no te sostuviera con su mano. Y eso es lo que hace Jesús con Juan. Fijaos, cuando Él cae como muerto, dice que el Señor Jesucristo se acerca a Juan y pone su mano sobre él diciéndole, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Fijaos, Jesús se identifica para ser reconocido por Juan. Es el mismo Jesús sobre el que Juan recostaba su cabeza, solamente que su imagen ahora es gloriosa. Ya de alguna manera ha sido desvelada su gloria y es vista de una manera plena por Juan, ¿no? Es el mismo que estuvo muerto, el mismo que clavaron allí en la cruz del Calvario, pero que ahora vive para siempre. Él es el alfa y la omega. Él es Dios todopoderoso y además nos dice que Él tiene poder sobre la muerte y el Hades. Es decir, que ahora que Jesús le ha sido dado todo el poder,
Él tiene poder sobre la muerte y Él tiene autoridad para que la muerte no nos haga daño. Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A Él le ha sido dado poder sobre la muerte. Aunque tú mueras, Él tiene poder sobre la muerte para que tú puedas resucitar. Estas palabras de Jesús no son palabras huecas, no es un brindis al sol, no es simplemente una filosofía, unas palabras que se le ocurrieron, son verdad porque Jesús resucitó y porque le ha sido dado poder sobre la muerte. Ahora Él tiene poder sobre la muerte. Así que en el momento de nuestra muerte, hermanos, recuerda estas palabras, podemos descansar en Él porque Él está al mando. Él tiene poder sobre la muerte para resucitarnos. Y no solamente poder sobre la muerte, sino nos dice también poder sobre el Hades. Y creo que la palabra Hades, tal como se emplea aquí, no creo que signifique infierno ni tampoco sepulcro, creo que significa el estado de la existencia sin el cuerpo. Creo que se refiere a ese estado de la muerte que resulta cuando cesa la vida y el cuerpo y el alma se separan. Por tanto, el Hades sigue siempre a la muerte. Pero mira que el Hades no podía parar ni siquiera al Hijo del Hombre, él resucitó gloriosamente. Por lo tanto, tiene ahora autoridad sobre la muerte y sobre el Hades y nos puede librar a los creyentes por medio del poder de su resurrección. Piensa por un momento, ¿acaso no revela el Hijo del Hombre que tiene las llaves de la muerte cada vez que da la bienvenida al alma de un creyente al cielo, por ejemplo? ¿O acaso no prueba que Él tiene las llaves del Hades cuando en su segunda venida reúne el alma y el cuerpo de un creyente, un cuerpo gloriosamente transformado? Imaginad qué consuelo tan maravilloso para los creyentes que estaban siendo perseguidos en el primer siglo, algunos de los cuales iban pronto a dar sus vidas por causa del Evangelio. Y esto, hermanos, debe ser también un consuelo para nosotros si algún día tenemos que dar la vida por causa del Evangelio. Así que ahora Juan es llamado a recibir y escribir este mensaje que Jesús mismo recibe de Jesucristo para su iglesia. El Señor está en medio de su iglesia. Él se nos ha presentado aquí como un Señor glorioso, como un Señor que gobierna su iglesia y que la pastorea, como alguien al que le ha sido dada toda autoridad, como alguien que está velando y cuidando a su iglesia. Y lo que vamos a ver, Dios mediante, en el próximo jueves, vamos a ir terminando ya para dejar un poco de tiempo a preguntas. En los capítulos 2 y 3 vamos a ir considerando estas palabras que el Señor Jesús da a su iglesia, a las 7 iglesias. Un mensaje para 7 iglesias de Asia Menor, pero creo que es un mensaje también para nosotros como iglesia. Son palabras de ánimo, palabras de consuelo, también palabras de exhortación, toques de atención para su iglesia. Pero hermano, el Señor nos ama y Él quiere cuidarnos, Él quiere exhortarnos, Él quiere que prosperemos espiritualmente, Él quiere llevarnos a su presencia y que en toda circunstancia en la que vivamos podamos mirarle a Él, podamos mirar su gloria, descansar en que Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es glorioso, ¿vale? Entonces vamos a terminar aquí y simplemente vamos a dejar unos minutitos después de esta exposición para que podamos compartir, después de que habéis leído y hemos podido estar considerando esta sección del capítulo, si alguien quiere compartir alguna respuesta a estas preguntas, ¿no? Y sobre todo me gustaría que pudieseis expresar qué es lo que produce esta visión del Señor Jesucristo en vosotros, ¿no? Cuando hemos estado considerando todos esos atributos, ¿os produce adoración? ¿Os produce consuelo? ¿Os produce temor en algún sentido? ¿Cuáles de estos atributos os ha llamado más la atención? ¿Hay algo que podamos alabar del Señor Jesús? Ahora vamos a tener un tiempo también de oración, podemos aprovechar para también expresarle y adorar su nombre. Algo por lo que dar gracias de lo que hemos estado considerando. Y luego también esta visión del Hijo del Hombre, ¿cómo podríamos también utilizarla para presentar el Evangelio a aquellos que no le conocen? ¿No? ¿Qué elementos de esos atributos pueden servirnos de utilidad para presentar también el mensaje del Evangelio? Entonces, bueno, os dejo estas preguntas y podéis, si queréis, abrir los micrófonos, si alguien quiere responder.